Dofundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgullo. Bueno, muy buena tarde para todos nuestros amables oyentes, para las personas que están en la mesa, nuestros directos amigos. Muchas gracias a Leonardo Fabio. Y pues hoy empezamos oyendo un bellísimo bambuco que nos identifica a nosotros, y soy colombiano, pero lo estamos oyendo en una versión diferente que normalmente lo oímos nosotros, porque se hace a intención esto. ¿Por qué diferente? Porque nosotros tenemos en el oído, en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, las canciones de Garzón y Collazo, Silvio y Villalba, y este en realidad de verdad es un ensamble que tiene inclusive el mismo sentimiento, tiene el mismo sentimiento, y es el sentimiento que nosotros queremos equiparar con nuestra patria. Estamos en momentos en que nosotros mismos son los que tenemos que definir nuestro futuro. Les pido encarecidamente pues que no hay que dejarse influenciar, hay que votar a conciencia lo que uno crea que debe, por quién debe votar uno, por quién lo hace a uno feliz y porque está uno de acuerdo con lo que uno está pensando. No dejarse influenciar. ¿Por qué? Porque si ganan, pues alegría para todos, y si pierden, pues la tristeza va a decir uno después, no, es que yo en verdad hice esto porque me dijeron que había que hacerlo. Pero entonces dejemos esto así, terminemos con nuestro Soy Colombiano y hagamos lo que nos dicta el corazón y la conciencia, en este caso la razón, para que nosotros tengamos, le vamos a decir, un solo deseo, el deseo de que a nosotros nos vaya bien, que podamos vivir en paz con nuestros hermanos, que todos somos colombianos. Aquí no hay distingo de ninguna naturaleza, todos somos colombianos, de la Guajira al Amazonas y de los llanos orientales al Pacífico, de la costa atlántica a los llanos del Casanare, donde sea, los pueblos opuestos, somos todos colombianos, nos une la misma razón de ser, Colombia. Bueno, seguimos entonces con el último capítulo de el tabaquismo. Después de 4 educadores capítulos, vamos a llegar ahora a la última etapa de ellos, 5º programa sobre el tabaquismo. Lo importante en este momento es que nosotros durante este mes largo hayamos tomado conciencia del daño que el tabaco nos hace a nosotros. Hay que tener en cuenta que, casi haciendo eco a las palabras del editorial, nosotros somos mismos los que nos labramos nuestro futuro, y en este caso nosotros mismos nos estamos haciendo daño al consumir tabaco. Mi querido Jorge Santa Cruz, este es el 5º capítulo de esta larga novela sobre el tabaquismo.
muchas estrategias se han utilizado de manera exitosa a lo largo y ancho del mundo y me permito transmitirte algunas de las que ya están definitivamente adoptadas y otras que proponemos nosotros en nuestra condición de Sociedad Colombiana de Cardiología y Asociación Colombiana de Medicina Interna. La primera de todas, por supuesto, es prohibir la publicidad explícita en medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, internet, vallas o pancartas callejeras, urbanas y rurales. Esto ya se ha logrado de una manera muy importante en los últimos años. Acuérdense ustedes cuando los equipos de fútbol y las copas de fútbol tenían nombre de cigarrillos. Segundo, eliminar el patrocinio financiero de justas deportivas, conciertos y otros espectáculos de masa. Tercero, prohibir la venta de cigarrillos en cajetillas o al menudeo a menores de edad en tiendas, supermercados, kioscos y carritos ambulantes. Cuarto, restringir la disponibilidad y el acceso fácil a dispensadores automáticos ubicados en hoteles, clubes sociales, restaurantes, aeropuertos, centros comerciales y deportivos. Una mejor opción sería prohibirlos y retirarlos. Quinto, incrementar la carga impositiva de manera que el costo final de una cajetilla de cigarrillos sea lo suficientemente alto como para castigar la economía del consumidor. Sexto, utilizar al menos el 50% de la superficie física de la cajetilla para difundir mensajes de alerta sobre los riesgos mortales del tabaquismo y no solo la anodina frase de que el tabaco es perjudicial para la salud. Séptimo, prohibir de manera absoluta y terminante el consumo de cigarrillos en espacios cerrados, cines, teatros, cafés, bares, discotecas, restaurantes, fuentes de soda, bancos, centros comerciales, aeropuertos, oficinas, colegios, universidades. Muchos de estos ya se ha logrado de una manera objetiva. O en espacios abiertos en los que por su alta concentración de visitantes deba igualmente vetarse su consumo, parques, plazas de toros, estadios y otros establecimientos deportivos. Octavo, propugnar por una legislación más rigurosa que expanda los espacios libres de humo. También esto se ha venido logrando después de 20 años de trabajar en esa dirección. Noveno, diseñar programas de educación dirigidos a los segmentos más vulnerables de la comunidad para prevenir la iniciación del consumo, reducir su utilización, prevenir las enfermedades relacionadas con el tabaco y detectarlas, manejarlas oportunamente cuando hagan su aparición. Esto debe incluir prioritariamente programas escolares que desarrollen información amplia, ilustrada, intimidante incluso, basada en la evidencia más impactante disponible y que ofrezca un entrenamiento inteligente a profesores y padres de familias generosamente involucradas. Décimo, elaborar y poner en marcha estrategias que ayuden a los consumidores en su propósito de parar de fumar, incluyendo consejerías y líneas de ayuda telefónica. Multiplicar los núcleos de terapia grupal semejantes a los de alcohólicos y narcómanos anónimos. 11, enseñar a los estudiantes y profesionales de la salud cómo se debe obtener y registrar la información pertinente sobre el estatus de fumador de un paciente, edad de iniciación, tiempo promedio de vida como fumador activo o pasivo, tipo y presentación del tabaco consumido, número de unidades por día, profundidad de la inhalación, circunstancias de la vida diaria que estimulan o facilitan su consumo, presencia o no de síntomas probablemente relacionados con su adicción. Finalmente, 12, estimular en los pequeños y grandes agricultores del tabaco idéntica política de sustitución de cultivos a la que se ha implementado en nuestro país con la coca, la amapola y la marihuana. El tabaco es igual o peor de peligroso que estas otras plantas y amerita un enfoque terapéutico similar. Con esto yo creo que hemos finalizado estas 5 intervenciones sobre tabaquismo. Espero que sean de utilidad para la inmensa audiencia de nuestro querido Jorge Santa Cruz. Bueno, ya oímos las recomendaciones que nos hizo el doctor Vera acerca de controlar el tabaquismo, este mal que según la estadística está progresando cada día más en nuestra juventud. Pero bueno, vamos a empezar nuestro programa saludando a nuestros invitados que
bueno, no son invitados, ya son una especie, ya como están en la declaración de renta, en el ADN, pues todo, ¿no, don Emilio? Pero como dicen primero las damas, ¿no es verdad? Claro que sí. Muy buena tarde, Lupe, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Aquí la mesa de trabajo. Pensando, Bien. compró tiquete para la ruta. Ajá, Ah, preparándonos bueno, para el domingo, ¿no? para la ruta. Después viene la dignidad y el poder. De edad también, ¿no, Emilio? O solamente Edad, dignidad y gobierno. Ah, y gobierno. Bienvenido, doctor Emilio, una vez más. Gracias, Jorge Enrique. Y por último, nuestro yogi, ¿no? ¿Qué decir así ahora? El yogi Germán. Germán Yoga. Germán Yoga. No, Bueno. yoga, no, el yogi, Germán Barreto. Bienvenido, Germán. De verdad, para mí es un gran placer volverlo a tener aquí en nuestras mesas, con esto que nosotros hemos denominado ya de hace 3 semanas para atrás, herramientas para la vida. Muchas gracias, Germán. Jorge, muy complacido de estar aquí contigo, compartiendo las herramientas para la vida. Para la vida. Eso está muy bien. A través del amor, todo lo que hagamos con el amor. Estamos. Y Germán, al escucharlo a usted, de esos puntos que ha analizado, y sí que sirven realmente para la vida cotidiana. Son muchísimos aspectos que lo llenan a uno de vida y le hacen un proceso retrospectivo para poder llegar a la realidad. De modo que los aportes suyos, sin lugar a dudas, son supremamente valiosos. Sí, y van a ser más valiosos cada día que pase, a la medida que consolidemos nuestro programa, el capítulo de herramientas para la vida. Aparte de este saludo corto de cada uno de nuestros participantes, también quiero darle yo una ampliación a esto que nos hemos propuesto también, y es de visibilizar a las comunidades que habitan en nuestra ciudad de Cali, que esa pluriculturalidad que tenemos en Cali, que esa pluralidad que tenemos de comunidades aquí en Cali, se unan todas y que tengamos nosotros entonces unos valores culturales que enriquezcan más aún el hecho de ser caleños. Ese es nuestro propósito y va a seguir siendo nuestro propósito. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Dofundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Muy buenas tardes. Damos un cordial saludo a todos los oyentes de la Red Sonora 1500, que a este momento se están contactando al programa de nuestro amigo Jorge Santa Cruz. Manifiesto mi gratitud por invitarme a compartir información que tiene que ver con herramientas de amor para una vida mejor. Para 8 días hicimos una introducción sobre estas herramientas y les hablé en forma general que estas herramientas de amor son aceptar, actuar, adaptarse, agradecer, asumir, respetar, valorar. Hoy voy a hablar un poco más amplio sobre la primera herramienta, que es aceptar. Aceptar es una invitación a generar transformaciones, cambios en mi interior, pero primero yo. Ese cambio significa dejar de luchar contra las diferentes situaciones de la vida, porque estas son los aprendizajes, estas son las enseñanzas, que cuando yo las voy comprendiendo, me van generando resultados en mi interior de nuevas actitudes. Es además una invitación a dejar mi egoísmo, de pretender cambiar a las demás o a los demás para sentirme cómodo, sin hacer ningún esfuerzo para realizar yo el cambio. Es también adaptarme al medio, a las personas con quienes me corresponde compartir. Cuando yo comprendo que todas estas experiencias son perfectas y necesarias,
y que me van dejando enseñanzas, puedo aprovechar eficientemente lo que las experiencias me están enseñando. Entonces se puede aceptar. Y aquí viene la parte mágica. Aceptar las experiencias relacionadas con la dificultad ya no se repite más. La vida nunca repite una situación cuando yo ya la he comprendido. El ignorante que trata de cambiar a los demás para poder sentirse bien, seguirá siempre en esa misma situación. Muchas veces, al enfrentar todas estas diferentes situaciones difíciles, me debo preguntar, ¿qué tengo yo que aprender de esta situación? Posiblemente no encontraremos la respuesta inmediatamente, porque la situación continúa presentándose, pero cuando comprendemos lo que la vida realmente pretende enseñarnos con las diferentes situaciones, podré utilizar las diferentes herramientas de comprensión que me permitirán trascender mi destino personal y todas las dificultades que él se deriva. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué es la comprensión? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se consigue? Bien, en la próxima reunión que vamos a tener el próximo viernes dentro de 8 días, pues vamos a seguir ampliando toda esta información y ahí compartiremos cómo actuar, que es la segunda herramienta del arte de aprender a vivir. Sí, bueno, ampliando un poco más el tema, es reconocer que la vida nos coloca en situaciones, o sea, situaciones para aprender, o sea, la vida nos da ya todo, cosas positivas y cosas negativas. Uno se fortalece con lo positivo, con el servicio que pone uno a las demás personas, sus talentos, poner en servicio sus talentos a las demás personas, y ahí se fortalece para sobrellevar las situaciones que son de aprendizaje, las situaciones de dificultad. Entonces la pregunta sería, ¿qué tenemos que aprender cada uno de las diferentes situaciones que pasamos, positivas o negativas? Listo, Germán. Ahí hay una parte que me parece importante e interesante, en el sentido de que, fíjese usted, Germán, que si todas estas herramientas de amor se aplicaran en este proceso electoral, ¿qué resultados tendrían? Por ejemplo, el de aceptar. Bueno, excelente pregunta. El domingo va a haber una definición de qué candidato nosotros los colombianos vamos a escoger y aceptar ese con mucha paz y tranquilidad. Aceptar el resultado, que para algunos va a ser de alegría y para otros no va a ser de alegría. Pero ese es el estado que nos van a colocar, esa es la situación que vamos a tener que vivir. Hay 3 cosas claves que le decía que tenemos que trabajar, y bueno, en esto hay que reconocer que toda situación que nos se presenta es resultado de mi interior, o sea, de mi programa que yo tengo en mi interior. Nosotros estamos buscando hacia el exterior, que funcionen las relaciones, que tengamos buena salud, que nuestras finanzas sean favorables para todos. Pero para generar esos resultados tenemos que primero comenzar a autoconocernos, como nos comentaba, a conocernos qué programas tengo yo en mi interior que perturban mi paz, que no me dejan actuar con amor. O sea, actuar con amor es servir a nuestros hermanos del hombre. Muy bien, después de estas reflexiones que nos ha dado Germán y el doctor Emilio acerca de estas herramientas para el amor que vamos a seguir trabajando, tenemos ahora en la línea, después de un mes largo, al doctor Adolfo Vera, quien se va a referir precisamente a eso que estuvimos haciendo durante el mes larguito del tabaquismo, y al mismo tiempo va a darnos a nosotros algunas opiniones de lo que está sucediendo en este momento en nuestra patria. Doctor Vera, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Hola, mi querido Jorge, muchas gracias por estos breves minutos en donde podemos saludar a tu inmensa audiencia, como dirían en algunos de los programas de Caracol. Creo yo que
durante las 5 sesiones que me permitiste hablar de tabaquismo a propósito de la celebración del Día Mundial del Tabaco el 31 de mayo, arrancamos unos días antes y nos demoramos unos días después para tratar de ilustrar un poquito a la audiencia sobre todos los aspectos relativos a la fisiopatología del proceso de deterioro en salud de los consumidores habituales de cigarrillo o de tabaco en cualquiera de sus presentaciones. Creo que vale la pena enfatizar que el tabaquismo es el mayor factor de riesgo cerebro, cardiovascular y pulmonar que existe en la sociedad actual y en los últimos 150 años. Que desactivar esa bomba de tiempo que significa continuar con el abuso del tabaco, sobre todo, es programar una muerte anunciada. Creo yo que en estos momentos de efervescencia y calor, con ocasión de las elecciones presidenciales que tendremos a menos de 36 horas, es mucha la gente que, siendo fumadora, aumentará el consumo de cigarrillos a 2 o 3 cajetillas diarias hasta que se sepan los resultados. Pero yo les propongo algo mejor, y es que pongan esta fecha que quedará marcada para la historia de nuestro país, 19 de junio, como la fecha límite para abandonar el consumo de tabaco. Usualmente los fumadores dicen, a partir del 31 de diciembre no vuelvo a fumar, o a partir de mi cumpleaños no vuelvo a fumar, o en la memoria de mi madre que murió tal fecha no vuelvo a fumar. Pues yo les propongo que pongan esa fecha límite 19 de junio, el día en que cambiará, para bien o para mal, la historia de nuestro país. Recuerden que fumar es un arma absolutamente letal. No hay ningún número de cigarrillos que sea inocuo. Obviamente que le va peor al que se fuma 30 cigarrillos al día que al que se fuma 1 o 2. Y no es lo mismo el que lleva 30 años fumando que el que apenas arrancó hace 6 meses. De manera que esta gente que comienza a fumar no sabe a qué tortura se enfrenta. Vale la pena abandonarlo de inmediato, buscar ayuda profesional si las dificultades son muy severas y no logran superar el síndrome de abstinencia que se presenta cuando se deja de fumar, o se deja de beber alcohol, o se deja de consumir alguna droga psicotrópica. De manera que mi invitación a todos nuestros oyentes, a toda nuestra gente viva, es abandonar el tabaco y votar con entusiasmo, con racionalidad y con conciencia el próximo domingo a muy temprana hora. Ojalá tengamos buenas noticias y pues Dios nos habrá de proteger. Ok, gracias doctor, muchas gracias, de verdad supremamente agradecido por sus consejos y pues esperando la próxima semana a ver cuántos han dejado de fumar. Una pregunta, doctor, que le iba a hacer, esas personas que se fuman 2 o 3 tabacos al año, ¿esos también caen en la misma cuenta o eso no se tienen en cuenta? Pues hombre, 2 o 3 tabacos al año, como la gente, como Winston Churchill se fumaba 5 habanos diarios y se bebía 1 litro de scotch diario. Se murió de todo menos de enfisema pulmonar y de cirrosis hepática. Pero obviamente el tabaco que se aspira, se fuma pero no se aspira, de todas maneras la parte sólida, la parte gaseosa que queda flotando en el aire, finalmente entra a los pulmones de ese fumador que cree que no le hace daño porque no lo aspira en profundidad como un cigarrillo. Pero 2 o 3 tabacos, como un gesto de pronto de elegancia de aquellos clubmen que después de una opípara cena de comer caviar, de comer anchoas, de comer jamón serrano y de comer los mejores platos del mundo, se toman 2 o 3 copas de coñac, un buen café de Colombia y se meten un puro de esos que a mí me parece horroroso. Me regalaron 2 ahora que estuve en Madrid, un dominicano, compañero mío,
De manera que si tú quieres sumártelos, mi querido Jorge, con muchísimo gusto te los entrego. Usted pero me mejor quiere, que me guardes. quiere ver muerto. ¿Cómo es que es el asunto? Doctor, no diga Allí eso. los tengo Yo como pensé para que me había traído otra mostrárselos a la cosa gente, pero distinta jamás al me tabaco. atrevería yo a Pero volver a tocar le agradezco profundamente una su cosa de esas. ofrecimiento. De Dejé todas maneras, de muchas fumar hace gracias, 40 doctor. años. Un abrazo inmenso y pues estamos esperando, ansiosos de que usted el próximo viernes reaparezca por este micrófono con toda su sabiduría. Un abrazo, doctor. Para mí será feliz un placer. fin de semana, Para mí será un placer, Jorge. feliz puente, y si sigue lloviendo no saque el paraguas, doctor, que caigan en los brazos, que es lo que necesitamos nosotros. Los ángeles del cielo, sí señor. Eso es correcto. Un abrazo, Jorge. Bueno, estábamos oyendo en la voz de Fausto, el antioqueño Fausto, la canción de mi abuelo, el sueño, hablando con mis abuelos, ¿no es que llama la canción? De Arnulfo Briceño. Emilio, tengo un entendido de que todo el mundo sabía que Arnulfo Briceño hacía canciones, las letras de canciones, y componía canciones llaneras, pero tengo entendido que Arnulfo Briceño no es llanero. No, Arnulfo Briceño nació en Cúcuta, norte de Santander. Y en forma extraña, la mejor canción que tiene el llano es compuesta precisamente por Arnulfo, Alma Llanera. Oigamos algo en la voz de nuestro Leonardo, de quién era Arnulfo Briceño. El maestro Arnulfo Briceño Contreras nació, como usted lo decía muy bien, en Cúcuta, norte de Santander, un 26 de junio del año 1938 y falleció el 11 de junio del año 1989. Destacado y versátil compositor colombiano, solista vocal, arreglista y director de coros. Fue pedagogo musical de la Universidad de la Pedagógica Nacional y abogado de la Universidad Libre. Ya oímos nosotros en la voz de Fausto esta bellísima canción, hablando con los abuelos. Bueno, ahora nos vamos a ir a hablar de otra cosa, de otro tema también muy importante, en el cual vamos a abordar nosotros durante varios capítulos. De verdad se ha hecho un trabajo bastante interesante y lo vamos a desarrollar. Yo quiero hacer notar algo que también es importante que se sepa. Nosotros durante ya varios meses atrás, yo creo que desde que iniciamos este programa, hemos hablado de hitos patrimoniales de la ciudad de Cali. Muchas veces nos centramos sobre ellos y lo hemos hecho sobre distintos hitos. En este caso nosotros vamos a hablar durante el tiempo que sea necesario sobre algo que es los hitos patrimoniales, y vamos a empezar a hablar con los hitos que tienen que ver con las iglesias, la religión. Sean bienvenidos a mi ciudad, una mirada histórica, un programa de Cálidos y Docfundente Fundación. En este episodio de introducción, el cual es el primero de muchos más que estamos produciendo para ustedes, queremos contarles las razones del por qué nos dedicamos a hablar e investigar sobre templos religiosos. Es un especial que se llama Ruta Religiosa Histórica, y entonces primeramente, para hablarles de estas preeminencias, vamos a acudir a la historia, y de aquí en adelante la historia es muy importante en nuestro programa porque queremos entregarles a ustedes un contenido lo más prolijo y profundo por si quieren ir más a fondo. Pero bueno, entonces enfocándonos a las iglesias, vamos a ello, vamos a hablar de las iglesias. Y bueno, viste que las iglesias son sitios de oración, para fomentar la fe en Dios, para confesar nuestros pecados, que ojalá no sean muchos, para reducir las penitencias, ¿no?
Pero no solamente es esto, porque es, qué sé yo, si vos te detenés en cualquier espacio a mirar una iglesia o te da por investigar la información que vas a encontrar sobre ellas, te van a dejar como condorito así plug por todo el contenido de conocimiento que vas a encontrar. Es que integran un campo muy amplio, y tienen arquitectura, tienen arte, tienen música, tienen política, o sea, están súper inmersas en la parte política, en todas estas mutaciones y cambios de la política, de la sociedad, de lo cultural, el pensamiento cultural también. Es muy necesario la iglesia. Y bueno, esta importancia no solamente viene desde 1800, que es lo más conocido, ¿no? No, la importancia viene desde el descubrimiento de América, particularmente de 1493, cuando Alejandro VI, el Borgia, firma las bulas papales. Luego en 1508 es una fecha importante porque se firman otras bulas papales, y les quiero mencionar esta fecha de 1508. Es importante por dos razones, y para nuestro programa. La primera es porque desde que se firman estas bulas papales se crea como el patronato regio, que es como una concesión que le hace el papado de Roma. Lupe, usted acaba de hablarnos, de decirnos algo que yo pienso que es interesante que le ampliemos a la audiencia. Ha hablado de la bula papal. ¿En qué consiste esto de las bulas papales? Claro que en el artículo se dice más adelante sobre eso, pero hagámosle claridad a la audiencia de qué es una bula papal. De manera sintética, las bulas, digamos que todavía existen. Hay bulas reales, bulas papales. Las papales son específicamente producidas por el sector del pontificado romano. Pueden ser, casi siempre son firmadas por el pontífice máximo o por los cardenales. Entonces es un documento sellado de plomo real que siempre firma un decreto o una disposición, como haga de cuenta ahorita un decreto de ley, puede decirse. En el caso, Emilio, una bula papal, también un decreto, como acaba de decir Lupe, ¿tiene la misma connotación o es una cosa distinta? O sea, mi pregunta va desde el punto de vista de la iglesia, pues un eran poco las bulas papales. Sí, igual, ¿no? También hay bulas reales, que eran las que firmaba la monarquía, y hay breves, que son como una corroboración de la bula. Breves bulas. Pero habría una discusión, a ver, en el sentido de que se utiliza el término descubrimiento de América, pero otros dicen que no es un descubrimiento, sino que es un recubrimiento. Sí, es encubrimiento. Pues ahí ya tendríamos como autores e historiadores como Walter Miñolo, Rodrigo Joaquín, de Uruguay, y pues ahí las posturas cambian. Incluso ya personas dicen que este continente no se debiera llamar América, sino Abya Yala, que fue una comunidad, o es una comunidad, que habita acá entre Panamá y Colombia, y pues el nombre surgió de ahí, y ya pues de ahí para allá es algo muy complejo el trama. Ya ni siquiera nos podemos llamar Hispanoamérica, tampoco latinos. Es algo bien interesante. Hay que plantear ya un discurso de colonialidad, y podríamos hablar de eso en un episodio largo. Y eso es debido a cómo se trataba la historia en esa época, cómo la historia se hacía más con sentimiento que con, en realidad, de verdad, una investigación científica. Sí, y porque la historia estaba hecha desde las personas que ganaban y desde una sola perspectiva. Incluso estas ideas de coloniales, si uno quiere ser verdaderamente de colonial, no hay que leer solamente autores occidentales, porque la gente pretende ser de colonial y sigue leyendo autores occidentales. Entonces ahí vuelve y cae en lo mismo. Hay que leer otros autores. Hay de Argelia, está Edward Said, yo creo que es muy conocido. Edward Said plantea una buena postura de colonial, y creo que habría que leerlo porque no es occidental, es de Egipto, o sea, es algo totalmente diferente. Eso mismo pasa entonces con los conflictos que suceden en otras partes, porque si estamos hablando de que el conflicto está en Europa, o el conflicto está en Asia o en el África, entonces los occidentales ven ese conflicto de una manera y los que están allá lo ven de otra manera.
y entonces ahí uno no sabe en realidad de verdad cuál es la verdadera la situación que está sucediendo en ese momento. Es lo mismo entonces, usted nos quiere decir, con esta cuestión del descubrimiento de América, con la conquista de América y con los nombres que se le han dado a nuestro continente dependiendo de las personas que, vamos a decir, lo bautizaron de esa manera. Usted nos hablaba ahora de Hispanoamérica, no debíamos llamarnos así, que no debíamos de llamarnos latinos tampoco, sino que deberíamos de tener otros nombres que nos identificaran más a nosotros. Sin embargo, pues este tema también es bastante interesante, que lo vamos a dejar allí, como dice en el tintero, ¿no? Continuemos entonces con lo que Lupe nos tiene preparado para esto de las rutas religiosas. A partir de ahí se le da como una autonomía a los reyes de España para que tengan toda la autoridad en lo relacionado al tema religioso. Entonces esto ayudó a que la iglesia se introdujera más rápidamente en este continente, y de igual manera fue una relación de reciprocidad, porque ninguna de las dos instituciones hubiese logrado entrar sin ayuda de la otra, mientras que la corona real prestó la mano fuerte, la parte militar y política y bueno, económica, la parte religiosa prestó su ideal, su pensamiento, ¿sí me entendés? Entonces, o sea, se ayudaron ahí a la par. Por eso es importante esta fecha, y también en segunda medida, porque ya que vamos a hablar de templos religiosos, bueno, ya estamos hablando de templos religiosos, es importante porque en estas disposiciones papales, como se le da autoridad a la corona, a partir de ahí las iglesias quedan a cargo de las coronas. Entonces, yo creo que ahorita vos te preguntarás cómo se fundaba una iglesia, dónde se podía construir, cada cuánto, qué sé yo, a quién habría que pedirle permiso. Contrario a lo que de pronto llegamos a creer, que el permiso es del pontificado de Roma, no era así. El permiso lo daba mediante una bula real la corona española, o sea que si la corona denegaba algún permiso de erección de estos templos, o sea, había que esperar. Y a esto no es gratuito, porque el permiso se dio, la corona podía autorizar o no la erección de esto, pero también era porque los costos de construcción o de erección de cualquiera de estos templos, ya fuera iglesia, catedral, capilla, un convento, un monasterio, todo esto corría por cuenta del bolsillo de la corona y bueno, de algunos feligreses, que fueron casos muy populares en los que los feligreses, familias prestantes, donaban espacios de tierra grandes para construir estos templos, ¿ya? Pero la iglesia no se metía la mano en el bolsillo para construir. Entonces, esta es como la ventaja o la igualdad que recibía cada institución, ¿no? Bueno, ahora que estábamos aquí escuchando a Lupe, tocábamos el tema de que muy coloquialmente decíamos que la iglesia no se metía la mano al bolsillo. Pues nosotros tenemos que ampliar también esto, ¿no? Los feligreses en realidad de verdad los que hacían eso, porque pues inclusive la mano de obra la colocaban ellos los fines de semana, la plata la colocaban ellos y la siguen colocando todavía, ¿no? Sí. No es que nosotros digamos, bueno, hasta que yo sé, no puede que me equivoque, que la iglesia diga voy a construir una iglesia, no, es una empresa que no tiene entre sus objetivos la construcción, más sin embargo, sí los feligreses los que aportan, la construyan, y después de que la han construido siguen apoyando, porque siguen dando limosnas y siguen haciendo toda esta donaciones y vaya limosnas y habían clérigos especializados, sí, ¿no? No es como ahorita la limosna para pedir limosna, la monedita que uno da, la moneda es contribución. Sí, todos recibían herencias, había gente que dejaba buena parte hectáreas, recibe cabezas de ganado. Entonces,
para irse uno al cielo dejaba la mitad de la finca de 100 hectáreas, 50 hectáreas para la iglesia. Bueno, tengo entendido que en un tiempo en Colombia, hasta hace muy poco, creo que hasta el año 1930, por ahí, en los tiempos de Mosquera, creo que fue, que era el dueño del ganado en Colombia, de los reses, era la Iglesia Católica, eran los que podían sacrificar los animales. Claro. Y es que Mosquera declaró con posterioridad bienes de manos muertas. Sí, la ley y de les desamortización. expropió todos los bienes a la iglesia, con justa razón. Sí, solo que se le salió el juez a Emilio. Fue una buena disposición, pero digamos que no la supo hacer, porque pues estos cambios así tan a la topa tolondra no se pueden hacer rápido, ¿no? Toda una sociedad prendida de la devoción de Dios y que le lleguen con estas leyes de desamortización de un día para otro, que se tengan que salir los jesuitas de todo el continente, pues imagínate, entonces no, todo se desbarató, todo le salió. Bueno, eso lo vimos nosotros en el capítulo anterior cuando estábamos hablando de la iglesia de San Francisco, que también en un tiempo estuvo habitada por jesuitas. Pero continuemos después de esta breve aclaración de la manera como la iglesia ha construido la iglesia como institución, ¿no? Cómo ha construido sus templos. Sí. Esa es la palabra. Por la parte económica, ahora en la actualidad estas limosnas, pues ahorita nosotros damos esa moneda pequeñita de 50 pesos, en las épocas anteriores la limosna era exorbitante, tanto que la corona española llegó a ser igual de rica a la iglesia, o sea, eran a la par, ¿no? A base de estas limosnas también estaban las cofradías, que es un concepto un poco complejo de explicar, pero básicamente eran como cooperativas o asociaciones que prestaban dinero, no cualquiera, ¿no? Eran familias prestantes de apellido, creyentes, que fueran profesionales, y las cofradías también servían como una asociación de gente profesional y piadosa. Y por esta parte también a nivel económico se sacaban un billete, entonces la iglesia llegó a estar súper luqueada en estos tiempos, o sea, y también que cuando se construía las iglesias, yo creo que en el 90% de los casos alrededor o habitaban las familias prestantes de la época o estaban ubicadas las instituciones de antiguos regímenes. Entonces como que siempre que había una iglesia, por ejemplo ahorita todas las que están en el centro, era porque era un lugar neurálgico en cuestión de comercio y también de estratificación, ¿no? De clase. O si no, las que quedaban alejadas, pero nunca como que alrededor de una iglesia quedara un poco la clase así súper obrera, ¿no? También por esto marcaba en la parte económica. Y bueno, ya para ir finalizando, también en la parte política es súper importante la iglesia, en 1800, en 1700, en todas las épocas ha tomado partido de allá o para acá, pero siempre estuvo inmersa y en los cambios de la sociedad, de la época, en educación, todavía en la actualidad está muy inmersa ahorita con estas instituciones arquidiocesanas, ¿no? Y antes con la instrucción pública de gente de la clase social alta y de la clase obrera también estuvo muy vinculada. En la parte cultural, digamos que la iglesia tuvo que ver, hay que agradecerle a toda esta divulgación de la cultura, de los estilos arquitectónicos, del arte barroco. O sea, si uno va a visitar el convento o el Museo de la Merced, por ejemplo, ves todo este estilo de arte barroco y neoclásico, cómo la iglesia y estas instituciones ayudaron a divulgar. Y precisamente hablando de divulgación, por eso es que aquí en nuestro programa nos interesamos en hablar de estos templos religiosos, porque queremos que conozcan, ya que en la actualidad las iglesias y los conventos están conservados, están cobijados por instituciones del gobierno, como les iba diciendo, están cobijados por instituciones del gobierno, más sin embargo siguen corriendo riesgo porque nosotros como ciudadanía, de alguna manera como
tenemos una ignorancia, no conocemos qué templo pisamos, y así los entes del gobierno supuestamente las hayan cobijado y tengan estos decretos. Hay un poco también de indiferencia. Por ejemplo, ahorita que hace 15 días que se derrumbó el muro de San Francisco, nomás hace 5 días ocurrió lo de la iglesia de Jamundí, y entonces, una de Jamundí también creo, sí, entonces nosotros acá, la fundación, por eso nos hemos preocupado por hacer esta ruta histórica y explicarles a ustedes todo el contenido histórico, así súper completo. Por si quieren leer, va a estar en el repositorio, y también vamos a hacer la ruta así en espacial, pues, refiriéndome a lo espacial. Bueno, lo que se refiere, Lupe, cuando estamos diciendo nosotros repositorio y cuando se refiere a la ruta que vamos a hacer, nosotros hemos escogido 8 hitos patrimoniales en la ciudad de Cali. Hay muchas iglesias en la ciudad de Cali, todas tienen sus importancias, todas significan algo para nosotros o para los feligreses o la comunidad que está alrededor de ellas, pero en este caso nosotros hemos escogido 8 iglesias que son representativas de la ciudad de Cali. Esas iglesias son ¿cuáles, Lupe? Son San Francisco, La Ermita, Santa Rosa, San Antonio, algo del cementerio, la parroquia San Nicolás. ¿Cuántas van ahí? Hasta ahí tenemos 2, 4, 6. Falta Santa Rosa, Ay María, San Pedro, La Merced y La Merced. Correcto, son las 8 históricas, las 8 historias, y también buscamos que quedaran cerca, ahí en el espacio del centro, la zona céntrica, que fue muy importante en esta época. Sí, porque eso nos marcaba a nosotros cómo se desarrolló la ciudad, ¿no? Claro. La ciudad se desarrollaba a partir de una cuadrícula que en esa época era la plaza, y también las leyes de India determinaban en dónde deberían de estar estas edificaciones, ¿no? Aquí tal va la iglesia, aquí va tal otra cosa, aquí va tal otra. Entonces, así ese es el grupo de iglesias que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Vuelvo y les reitero, nosotros en otras oportunidades hemos hablado de estas iglesias, de la mayoría de ellas hemos hablado. Vamos a recordarlas, entonces, a raíz de la iglesia, de la ruta que hemos definido, las vamos a nombrar más brevemente, no tan largo como la explicación de hoy, pero lo que estamos haciendo es una abrebocas de lo que se va a venir, cómo va a ser la fiesta de 15, entonces así depende del vestido que le pongamos. ¿Cómo sabemos nosotros que en este momento el tiempo se nos está viniendo encima? Vamos a aprovechar entonces para que nos despidamos y terminemos entonces haciendo lo que es la agenda cultural de nuestro programa de Hablemos de Caleños Somos Todos. Doctor Emilio Ortega, ¿qué tenemos nosotros para decir, finalizando esto de la ruta religiosa que tenemos para la ciudad de Cali? No, maravilloso. Yo creo que es un momento histórico que realmente tenemos que llevarlo adelante. Esos son monumentos históricos de invaluable y permanente recordación, de modo que es un acto que sin lugar a dudas va a repercutir en la ciudad de Cali. Don Germán Barreto, con su despedida, ¿qué podemos decir nosotros de esta ruta religiosa y de los templos que vamos a tocar el próximo viernes en adelante? Me parece muy interesante conocer, porque tienen que ver con nuestra historia, con la historia. La pregunta que se me ocurre, ¿un templo de eso también es una herramienta para la vida y para el amor? Claro que sí. Tiene que ver con cuando nos preguntamos sobre nuestro interior, de dónde soy yo, quién soy yo, eso marca, claro, es una forma de congregarnos y sí, de comenzar a nosotros mismos, de conocer de dónde, quién soy yo, ¿no? Eso es la parte espiritual es básica, claro, fundamental. Sí. Germán, qué bueno que hubiéramos podido invitar a nuestros candidatos en este proceso electoral a participar de las herramientas de amor. Eso es correcto. Lo que usted está diciendo es básico, pero hay que tener claro que los procesos de cambio no son colectivos. El que va a llegar allá debe administrar muy bien, pero es importante que el cambio debe nacer por cada uno de nosotros. Nosotros debemos contribuir en ese proceso de cambio. Todos somos uno, ¿no? Todos así somos uno. Así decimos nosotros en nuestro programa 24/7 los días domingos. Todos somos uno.
Entonces, o uno somos todos velando por el patrimonio caleño. Lupe, sus palabras para dar la limosna. Pues sobre los dos asuntos, sobre la iglesia, no importa como qué creencia tenga uno, yo creo que uno si entra a uno de estos templos, a cualquier templo, y siente la energía, como que uno se tranquiliza. Yo incluso, los templos son más silenciosos que las propias bibliotecas, entro ahí a leer, y pues en cuestión de lo de la política, no importa quién gane, yo pienso que de eso va a haber consecuencias. Listo. X. Entonces ahora resta invitarlos entonces a ustedes para que visiten nuestra porque consideramos que es patrimonio de la ciudad de Cali, la Taberna Latina. Al frente de ella está el conocidísimo Gary Domínguez, el DJ errante, y le recordamos entonces a ustedes que la Casa Latina está en la calle séptima número 2738. Hoy, en el día de hoy, va a haber una audición interesantísima. Es una audición donde se le va a rendir homenaje a un personaje que también forma parte del ideario caleño, Bobby Valentín, en la Taberna Latina este viernes 17 de junio. Estamos oyendo en el fondo Conversación en tiempo de bolero. Es una canción, un bolero en este caso, que interpreta Vicentico Valdés. Entonces, este fin de semana, viernes 17, de 8 de la noche a 2 de la mañana, en la Taberna Latina, Vicentico Valdés, con acompañando a la orquesta del Bobby Valentín, el rey del bajo. Todos a la Taberna Latina a oír Conversación de boleros. Y los invitamos para el próximo domingo a escuchar nuestro programa 24/7, Uno Somos Todos, velando por el patrimonio caleño. Les recuerdo que nuestro panel de participantes le desean a todos ustedes paz, salud y amor, y que recuerden que nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Hasta el domingo. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.